Bien, buenas noches, compañeros. Hoy traemos a este debate un tema muy amplio que es el de la literatura griega y tiene un alto nivel de importancia porque cuando hablamos de literatura griega nos referimos a un gran cambio a nivel del mundo occidental. Resulta que la literatura griega es el compendio de obras literarias producidas por la Grecia antigua o clásica, desde el año 300 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Resulta que esta recoge todas las formas de pensamientos e historia que sirvieron de influencia en la cultura occidental, que incluso al día de hoy disfrutamos de todos esos escritos. En sus inicios, la literatura solo estaba destinada al consumo oral, por lo que no dependía de libros ni de lectores, a diferencia de la actualidad, que ya la tienen también como una literatura escrita, y que se ha vuelto más popular entre un público selecto y más privado, no como anteriormente, que era más popular. Me gustaría saber qué opinan mis compañeros al respecto. La organización social y política de Grecia. Como podemos ver, el pueblo eleano se encontraba dividido en numerosas ciudades, estados, tenía un estilo de vida similar y compartía una serie de elementos, cultura, que lo identificaban, como por ejemplo, el idioma. Hablaban un mismo idioma, para ellos era muy importante, pero los que no hablaban este idioma lo tenían como bárbaro. También ahí estaba la religión, que era politeísta. A través de un mito contaban la historia de sus dioses, realizaban celebración en su honor, como por ejemplo los Juegos Olímpicos en honor a Zeus. Una historia común que los griegos sentían herederos de un pasado común. Por eso valoraban los poemas homéricos que se reflejaban ese pasado. Cuando, por ejemplo, en la guerra de Troya, los griegos se habían unido para luchar contra los troyanos. Desde niños los memorizaban y recitaban a través de ellos y se contaban con creencias, costumbres, ideales, parecían provenir de tiempos muy lejanos. También hablan sobre las características de esta cultura griega. Y podemos decir que la cultura griega antigua era una cultura eminentemente marítima, dado su emplazamiento en el corazón del Mediterráneo, de fuente talante, comercial y esparcido. Se organizaba político, socialmente, en ciudades-estado llamado polis, las principales de las cuales fueron Atenas, Esparta, Corintio y Tabas. También podemos decir que su territorio podía clasificarse en la Grecia continental, la Grecia insular y la Grecia asiática. En todas sus ciudades se hablaba el griego, y cultivó ampliamente y se cultivó la filosofía, las artes, las políticas y también la guerra, a pesar de la evidente fragmentariedad política de su civilización. Los griegos tenían una conciencia de ser un pueblo único y singular realmente. En este mismo orden, tengo que mencionar que los orígenes de la poesía épica griega se remontan en los tiempos micénicos. La civilización micénica floreció en el mar Egeo durante el periodo 1600 a.C. No obstante, algunos elementos hallados en la poesía de Homero parecen indicar que sus orígenes se sitúan incluso antes de ese periodo. La Ilíada y la Odisea de Homero son lo más conocidas del género epopeyo. Más tarde, con la llegada de la escritura, todos los poemas épicos fueron transcritos. Adicionalmente, se crearon nuevos poemas en el mismo formato escrito. Tengo que destacar que las dos grandes epopeyas griegas son la Ilíada y la Odisea. Sí, en ese mismo tenor que hablas, Michelle, gracias. También Homero lo podemos ver identificado en las obras que tú mencionaste. También se cree que este personaje en verdad no existió. Es el nombre con que se conoce el autor, al que tradicionalmente se atribuyen dichas obras, pero no es algo que podemos tomar como certero. Este se cree que vivió en el siglo VIII a.C. en Jonia, que es la región de influencia cultural griega, que actualmente se encuentra en territorio turco. También las obras de Homero, que son consideradas como la base de toda la literatura occidental. Por eso precisamente hoy seguimos hablando de ella a lo largo de los años. Hasta la actualidad pervive el debate sobre la existencia de este autor. Algunos sostienen que pudo tratarse no de un autor, sino de un conjunto de poetas orales que cantaban poemas tradicionales. Y a este debate, como tal, se le conoce como la cuestión homérica. Chicos, y les cuento que decía J.W. Goethe que la poesía lírica es la más alta expresión del arte literario. Esta concepción sublime del hecho poético tiene una larga tradición que llega hasta nuestros días, o sea, hasta nuestra historia de ahora, de la antigua Grecia, cuando los poetas elaboraban sus composiciones para ser cantadas con acompañamiento instrumental de lo que era la lira, que era con lo que se decía la lírica. Entonces, la clasificación de ella es que se clasifican en himno, que es una exaltación patriótica o religiosa, la oda, que es un poema extenso, la elegía, que es un poema extenso, que se llora la pérdida de alguien, la canción, que son temas amorosos, el gloga, que son poemas
extenso con planteamientos que son dramáticos, la sátira, como la conocemos, que son versos o prosas, el epigrama, que es un poema breve, satírico, burlesco, o sea, de burla, y por último, la letrilla, que es un poema con un estribillo o refrán. Características fundamentales de la poesía épica, pero antes quiero resaltarle un poco, compañeros, que es la poesía épica. Dice que es el relato poético de todos los acontecimientos históricos o legendarios sucedidos en tiempos en los que los diferentes pueblos vivían en el alba de sus historias. Nos decimos que hay 3 características fundamentales, que la poesía épica es nacional. ¿Saben por qué? Porque cada pueblo tiene su épica, que glorifica los gestos de sus antepasados. Podemos decir que también es generalmente poética porque la poesía, entendida, es el sentido de canto. Es la forma más adecuada para celebrar y glorificar los grandes y maravillosos sucesos que contribuyeron al tema de la épica. Y también porque esto ha nacido en tiempos muy lejanos, cuando el hombre encontraba en la poesía la expresión más espontánea y natural de sus sentimientos. Podemos decir que es apasionada e imaginativa, pues los poemas épicos estaban destinados a un público de gente sencilla, ya que podía sobre todo y satisfacer sus imaginaciones y su naturaleza, tendiendo a considerar que sus héroes tenían tendencia. Razón por ellos, los juicios son siempre tangentes. ¿Cómo tangentes? En la división entre buenos y malos. Nos dice que la narración se realizaba en pasado. La narración puede aparecer en la obra o no. La formación que se utilizaba preferiblemente en las obras literarias épicas o narrativas es la prosa o el verso largo. Tiende a incluir todos los géneros líricos, dramáticos y didácticos, razón por la cual suele ser de mayor intendencia. Puede presentar diversos en su estructura externa, tales como capítulos, epígrafes. Poseen los siguientes variantes, subgéneros: epopeyas, cantar de gestos, romance, cuentos tradicionales, mitos, leyendas, relatos y novelas. Puede ser de 2 formas, directas e indirectas. También puede ser de carácter idóleo, mezclar lo real con lo fanático. La mezcla de la figura del hombre a través de la poseama que se realiza. La mayor parte de estos acontecimientos como persona, principalmente a un héroe. También podemos destacar que los héroes principales son Aquiles, Filjanes, Silfrido, Homero, que es el pionero de todo, y Ere, el rey leal. Muy bien, chicos. Y la Odisea es Aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, como ya hemos sabido, en su viaje de regreso a su patria Ítaca, desde el momento que finaliza lo que fue, como todos conocemos, la guerra de Troya. Este poema está estructurado en 24 cantos y se suele dividir en 3 partes, que es la telemaquia, el regreso del mismo Odiseo y la venganza de Odiseo. Homero, el narrador, pide a Musa que le relate lo sucedido a Odiseo después de arrasar con la ciudad de Troya. Entonces los dioses se reúnen en asamblea y Atena es partidaria de que Ulises retorne a su hogar. El hijo de Odiseo trata de resolver esa situación acaecida en los alrededores del palacio, donde multitudinario grupo de hombres buscaban pretender a su madre Penélope. ¿Qué situación? Entonces el joven reúne en asamblea al pueblo para expulsar a los pretendientes de Penélope. Después de este hecho, entonces Telémaco se dirige hacia Pilos tras una pista que le dio su padre. Una vez que Telemaco llega a Pilos, Néstor le manifiesta que no tiene noticias sobre su padre, conoce el retorno de otros héroes a sus hogares desde Troya. El hijo de Odiseo llega a Esparta entonces. Allí Menelao le confiesa que su padre ha sido raptado por Calixto y ha estado retenido en su isla durante muchísimos años, señores. Dice que Zeus entonces da órdenes a Calixto para que deje marchar a Odiseo durante una asamblea de los dioses. Odiseo encuentra auxilio en Nicausia, hija de Alcino, a quien Odiseo relatará sus aventuras desde que se fuera de Troya, camino a su patria que fue Ítaca. Entonces eso hacía casi 10 años. Odiseo es conducido ante el rey Alcino. Entonces relata lo sucedido con los cicones y los lotofagos. Le refiere su impasse con Polifemo, a quien lo dejó ciego para escapar con su vida a su cueva. Entonces, Alcino organiza una fiesta en honor a Odiseo, que era entonces en ese tiempo su invitado. Odiseo narra sus aventuras desde el final de la guerra hasta su desventura en la isla de Calixto. Asimismo, cuenta sus experiencias en la nación latófaga.
Ulises narra cómo llega a la isla de Eleo. Allí entonces Hipotada le entrega una bolsa con poderosos vientos del oeste, capaces de conducirlo a cualquier destino. Odiseo desciende a la puerta del infierno, donde invoca a los espíritus de los muertos. Entonces aparece el Pernor, quien le pide a Ulises que entierre disque su cuerpo, señores. Este canto narra cómo Odiseo y sus hombres logran escapar de las voces de las sirenas gracias a la ayuda de Circe. Ahí mismo, Anaite, vemos que también los feacios despiden a Odiseo y también se muestra lo que es la llegada a Ítaca. Tras terminar ese discurso en el palacio de Alcino, Odiseo arriba a la isla de Ítaca, su patria, donde llega disfrazado de vagamundo con el fin de pasar desapercibido. Odiseo acude a Eumeo, su fiel criado, disfrazado para no ser reconocido. También vemos que en esa parte, entonces, Ulises se entera de la situación actual en su patria y junto con Atenea prepara la venganza contra los pretendientes de Penélope. También Telemaco se encuentra muy lejos de su patria, siguiendo la pista de su padre. Atenea le indica, mediante un sueño, que debe regresar inmediatamente a su hogar. Asimismo, vemos que la diosa advierte al joven que anda con cuidado, ya que los pretendientes de su madre quieren tenderle una trampa para matarlo. Telemaco llega a Ítaca después de esquivar a los pretendientes de su madre. Entonces vemos que luego de esto se dirige a casa de Eumeo, donde reconoce con gran alegría a su progenitor. Después, padre e hijo planean la venganza contra los pretendientes. Luego vemos que Odiseo regresa a su casa, donde solo es reconocido por su viejo perro, el cual muere ante su presencia, él estando allí. Allí Ulises entonces finge que es un vagamundo entre los pretendientes de su esposa, a quienes les pide comida. Un mendigo llamado Irón reta a Odiseo a una pelea. Vemos que cuando tiene el lugar del enfrentamiento, Odiseo gana, y por otro lado vemos que los pretendientes de Penélope se burlan de él. Euricle, la criada del palacio, descubre la verdadera identidad del médico. Odiseo, cuando le ayuda a lavarse los pies y reconoce una de sus cicatrices que lo caracterizan, después promete guardarle el secreto. Vemos que Odiseo trata de conciliar el sueño mientras piensa cómo puede matar a los pretendientes. De repente Atenea aparece para calmarlo y dormirlo. Y vemos que al mismo tiempo Penélope tampoco puede dormir y suplica su muerte. Después tiene lugar la cena de los pretendientes, a la que a pesar de la negativa del resto, también asiste Odiseo a petición de Telemaco. Asimismo, un profeta advierte a Telemaco que pronto los muros se marcharán de sangre. Luego también Penélope propone a sus pretendientes una prueba cuya recompensa es contraer matrimonio con ella. Para ello, sus seguidores deben disparar una flecha que pasará por los ojos de 12 hachas enfiladas. Uno a uno, los pretendientes lo intentan sin éxito. Sin embargo, Odiseo, quien insiste en participar, consigue superar el reto. Odiseo lleva a cabo su plan y tiene lugar la disputa contra los pretendientes. Y por último, una vez terminada la sangrienta contra los pretendientes, Odiseo se presenta ante Penélope. Al principio ya no lo reconoce y ya luego vemos que todas las almas van a parar al inframundo guiadas por Hades. Allí Aquiles y Agamemnon se percatan de lo ocurrido y por otro lado Odiseo se reencuentra con su padre Leartes, quien apenas lo puede reconocer. Wow, Demasiado qué bueno. interesante, qué interesante. En ese mismo orden tenemos otro poema súper importante de género épico, que es la Ilíada, que trata del asedio de la ciudad de Troya por los aqueos para rescatar a Helena, que resulta que era esposa del rey Menelao, la cual fue raptada por un príncipe troyano. Después de este hecho se origina una guerra entre aqueos y troyanos. Aparte de eso, destaco que la Ilíada está compuesta por un total de 24 cantos, en los que se narran diferentes sucesos que se desarrollaron durante esa guerra de Troya, que duró alrededor de 10 años. El primer canto comienza con la narración y establece que desde el inicio de la guerra de Troya se presentó un conflicto bélico entre aqueos y troyanos, y la peste irrumpe en el campamento aqueo. Un adivino asegura que la enfermedad no cesará, a menos que Agamenón entregue a Criseida a Crises, que es su progenitor. Pues cuando Agamenón cede a su esclava, rapta a Briseida, que era la esclava de Aquiles, provocando así un enfado. Entonces Aquiles decide retirarse del campamento y Zeus apoya su decisión. No lo va a dejar solo, no. Mientras que en el segundo canto, Zeus envía un mensaje a Agamenón por medio de un sueño para advertirle que debe seguir adelante con la toma de Troya. Agamenón decide mandar a la población a sus respectivos hogares. Sin embargo, el éxodo cesa cuando Agamenón se prepara para ir a la guerra y comienza a enumerar las diferentes embarcaciones de las que disponen para la batalla. Miren ustedes dónde va esto ya. Luego los troyanos y los aqueos se juntan en la batalla. Paris reta a Menelao
para un duelo singular, mientras que Helena observa el combate, ya que ella es vista como recompensa para quien gane la batalla. Cuando Menelao se encuentra a punto de matar a Paris, Afrodita, la madre de este, aparece para salvarle la vida. Y continúa el canto 4 con los dioses que están reunidos y Zeus quiere cesar el combate, aunque finalmente deciden que la guerra debe, en el canto 4, como les decía, finalmente deciden que la guerra debe continuar y Atenea baja a la tierra disfrazada e incita a Pándaro a disparar una flecha. Entonces los dos ejércitos se enfrentan en el campo de batalla. ¿Me pueden seguir contando, mis compañeros, cómo se desarrolla esta interesante trama? Por supuesto que sí, ya que esta trama es muy interesante. El canto 5 nos habla que Atenas aconsejaba a Diómedes y le transmitía rabia y coraje para luchar en la batalla. El canto 6 nos dice que la guerra continúa sin la ayuda de los dioses y los ajenos juegan con ventaja frente a los troyanos. Héctor quiere enfrentarse a los aqueos y reta a duelo a uno de ellos. Dice que Zeus prohíbe a los dioses ayudar a los ajenos y tropellanos en la guerra. Atenas se impone a su firme decisión y solicita que los decida. Pueden aconsejar a los hombres durante la batalla, aunque no pueden intervenir. Sí, en otro orden, también podemos hablar de seguir hablando del otro cántico, donde Agamenón convoca a los suyos y le propone retirarse de la guerra y regresar a casa. Diomedes critica su decisión y le advierte que él continuará luchando, o sea, con su orgullo de hombre. Después, Néstor le aconseja a Agamenón que se disculpe con Aquiles y este propone que le devolverá a su mujer. Sin embargo, Aquiles está muy ofendido y no acepta su perdón. Realmente él entiende que el perdón no es suficiente. En otro orden, Agamenón y Menelao deciden espiar al campamento troyano. Así Diomedes y Odiseo son los encargados de llevar a cabo esta misión. La batalla comienza nuevamente. Agamenón participa y sobresale a ella, matando a muchos troyanos. Zeus advierte a Héctor que si consiguen herir a Agamenón, los troyanos saldrán victoriosos. De otro modo, Agamenón cae herido y los troyanos toman la rienda de la batalla. En este cántico, el número 12, dice que los troyanos comienzan el ataque y muy cerca de la muralla de los aqueos. Héctor lanza una piedra y consigue atravesar la puerta de la muralla. De esta forma abre paso a los troyanos, quienes entran al campamento rival, arrasando con todo a su paso. Dele. Ok, estamos grabando. Decía que la batalla continúa. Poseidón asesora a los aqueos para que resistan a los ataques troyanos. Esto continúa ganando el conflicto y avanza con ventaja. Entonces Hera engaña a Zeus y lo deja somnoliento. Entre tanto, Agamenón está a punto de rendirse nuevamente y Poseidón ayuda a los aqueos en la batalla. Por su parte, Ajax ataca a Héctor, el cual queda herido y tiene que retirarse del combate. Después los aqueos consiguen recuperar su avance. Nueva ofensiva de las naves. Zeus se despierta y se enfada con Hera. Asimismo le asegura que la batalla la ganarán los troyanos, a menos que Aquiles regrese a la contienda. De ese modo, Zeus le da fuerza a Héctor y a los troyanos, quienes consiguen llegar hasta las naves de las que aqueos y logran elevar su posición en la batalla. La gesta de protocolo de Patroclo. Héctor quema las naves de los aqueos. Por su parte, Patroclo busca la ayuda de Aquiles y le pide sus armas para poder ayudar a los griegos. Así, Patroclo llega a la batalla vestido con la armadura de Aquiles y consigue asustar a los troyanos, quienes lo confunden con él y huyen. Después de Apolo, ayuda a los troyanos y golpea a Patroclo por la espalda. Finalmente, este muere en manos de Héctor. La que continúa. En este mismo contexto, Aquiles mata sin piedad a todos los troyanos que se cruzan en su camino. Encamandro, el dios del río, se enfurece y le pide a Aquiles que deje de matar gente. Ante la negatividad de Aquiles,
El dios los rodea con sus aguas y Herat acude a rescatarlo. Asimismo, los dioses pelean entre ellos, uno en defensa de los troyanos y otra de los aqueos. Por su parte, Priamo ordena abrir las puertas de la ciudad y Apolo consigue alejar a Aquiles de los muros de Troya. Tiene lugar la batalla entre Héctor y Aquiles alrededor de las murallas de la ciudad. Aquiles ataca a Héctor y este intenta huir. En un vuelo final, Héctor es asesinado por Aquiles, quien después ata su cadáver a un carro de combate y recorre la ciudad con él. Los aqueos celebran un funeral en honor a Patroclo. Durante el acto, el difunto se aparece a su amigo Aquiles y le pide que entierren su cuerpo para poder descansar en la tierra de los muertos. Finalmente tienen lugar unos juegos en su honor, carrera de carros, lucha libre, lanzamiento de peso, entre otros. Priamo se dirige al campamento de Aquiles y le pide que devuelva el cuerpo de Héctor a los troyanos. Entonces, ambos se lamentan por sus respectivas pérdidas y finalmente Aquiles entrega el cuerpo de Héctor a sí mismo, acepta una tregua de 11 días para celebrar el funeral de Héctor, después de la cual aqueos y troyanos volverían a pelear. Finalmente, el cuerpo de Héctor llega a Troya, donde se celebra un funeral en su honor. Muchas gracias. Esta ha sido la videoconferencia acerca de las dos obras célebres de Homero, así como también los aspectos que debemos conocer fundamentales para poder entender dichas obras. Muchas gracias. Bueno, ya terminamos. Roberto, Sí, envíame cuando no tienes que ser ahora, puede ser mañana. Las dos grabaciones para yo editarla y se la mando a Marta y Marta lo sube a YouTube y crea el link y lo va a mandar por WhatsApp. ok, Entonces,